Bienvenidos a un nuevo episodio de Arte a través de la historia. Pero antes de empezar, quiero hacerles una confesión. En el episodio anterior les prometí que hoy hablaríamos de las culturas neolíticas y su influencia en el arte del futuro. Pero al ponerme a preparar el material y sumergirme en los asentamientos, me topé con un lugar tan fascinante, tan increíble, que decidí que se merecía un episodio completo para él solo. Así que por hoy nos quedamos en Anatolia, en la actual Turquía. Como vimos en nuestro episodio sobre la revolución neolítica, el creciente fértil ha sido llamado siempre la cuna de la civilización, ese sitio donde los seres humanos domesticaron plantas y animales para volverse sedentarios. Pero cuando la arqueología empezó a excavar Anatolia, las reglas del juego cambiaron. Primero fue Göbekli Tepe, el santuario que empezó a excavarse en 1994, levantado por cazadores recolectores nómadas. Y luego, en 2019, el hallazgo de Karahan Tepe, otro santuario, pero con evidencias de viviendas permanentes donde la gente vivió por 1500 años y sin rastros de agricultura. Anatolia no deja de romper los esquemas. Por eso, hoy viajaremos al Neolítico pleno para descubrir cómo otro grupo de seres humanos decidió asentarse junto a un río, construir una ciudad sin calles, adorar toros, felinos, una diosa madre y crear una sociedad matriarcal, igualitaria. Viaja conmigo para descubrirlo y no te vayas antes del final, porque esta historia incluye un auténtico escándalo arqueológico en el mercado negro. ¡Vámonos! Arte en la prehistoria 6. Catalhuyuk, la fascinante vida en una de las ciudades más antiguas del mundo. Vamos hacia Catalhuyuk, en la actual Turquía, con más de 9000 años de antigüedad. Este lugar no es solo una de las protociudades más antiguas del planeta, es un experimento social y arquitectónico que desafía todo lo que creías saber sobre el origen de la humanidad. Imaginen una ciudad de 8000 habitantes donde no existen las calles, una ciudad donde para ir a la casa de tu vecino no caminas por la acera, sino por los tejados, y para entrar a tu propio hogar tienes que bajar por una escalera desde el techo. Urbanismo de pesadilla. Genialidad defensiva. Lo primero que asombra de Catalhuyuk es su geografía. El yacimiento ocupa 13 hectáreas y consta de dos grandes montículos. Y es que Huyuk en turco significa literalmente eso, montículo de tierra. ¿Por qué tenían esa forma? Porque las casas estaban hechas de madera y ladrillos de barro secados al sol. No duraban para siempre. Cuando una casa se caía, los habitantes simplemente aplanaban los restos y construían la nueva casa justo encima. Durante 800 años, este pastel de viviendas acumuló capas y capas hasta formar un gigantesco monte. Quitando poco a poco todo ese monte, llegamos a un laberinto homogéneo donde estaban las casas. Transportémonos 9000 años atrás para conocer a Catalhuyuk en su mejor momento. Estas son casas modelos realizadas en 2017 en el Museo del Sitio Arqueológico. La colección de estas casas modelo está muy bien hecha. Realmente ayudan a los visitantes a imaginarse cómo eran alguna vez las casas en ruinas debajo
de todo este montón de barro. Las casas modelo, añadidas en 2017, no fueron construidas únicamente para los visitantes, sino para los propios arqueólogos. Fueron vistos como una forma experimental de probar las técnicas de construcción hipotéticas de los antiguos. Las puertas que vemos ahora son solo para los visitantes modernos, ya que las casas de Catalhuyuk no tenían puertas. Recuerden que el acceso era por el techo. Para el proyecto construyeron las casas únicamente con adobe y luego enyesaron las paredes de blanco. También utilizaron el mismo tipo de pintura ocre que creían que utilizaban los residentes de Catalhuyuk. Además, incluso construyeron y probaron un hogar real dentro de la estructura, viendo cómo se habría escapado el humo. Todo el interior estaba revestido de un yeso blanquísimo y suave. Cada vivienda era una habitación principal de unos 24 metros cuadrados aproximadamente, con plataformas para sentarse o dormir. De los toros hablaremos más adelante. Contaban con un horno para cocinar y el techo no solo era la puerta de entrada mediante una escalera de madera, también era la única chimenea y el extractor de humo. El bullicio de la ciudad, el comercio y la vida social ocurrían arriba, bajo el sol. La utopía igualitaria y el estilo de vida neolítico. Aquí viene lo que a los historiadores les vuela la cabeza. En Catalhuyuk no había palacios, ni templos gigantes, ni mansiones. Todas las casas eran prácticamente iguales. Los estudios forenses en los esqueletos demuestran que los hombres y las mujeres tenían exactamente la misma alimentación. No había clases sociales ni una estratificación marcada. Era una comunidad con una base profundamente comunitaria, aunque los ajuares de las tumbas sugieren que empezaron a aparecer los primeros jefes o líderes espirituales. Pero no crean que eran primitivos sin estilo. Gracias al clima seco se han conservado tejidos de lino de excelente calidad y las evidencias han permitido que nos podamos imaginar cómo se vestían. Los hombres usaban túnicas y abrigos de piel de leopardo con hebillas de hueso. Las mujeres llevaban faldas con aros de cobre en los dobladillos para que el viento no las levantara. Joyas de plomo, un metal rarísimo en esta época, o también de cobre, con incrustaciones de piedras duras talladas, de piedras preciosas y conchas, completaban el atavío. Aquí ya vemos que esta comunidad neolítica durante su larga permanencia pasará a la edad de cobre. Vemos algunas de las joyas que se exhiben en el Museo de las Civilizaciones de Anatolia. Incluso se maquillaban. Se han encontrado cajitas con tintes y cosméticos, y las damas de la época comprobaban su reflejo en espejos pulidos de obsidiana, un vidrio volcánico negro. Aquí vemos espejos de obsidiana expuestos en el Museo Arqueológico de Konya. La obsidiana era el oro negro del Neolítico. Catalhuyuk controlaba las minas del volcán Hassam Daghi y comerciaba este material con ciudades tan distantes como la bíblica Jericó o Siria. Una fuente natural cercana de obsidiana fue Capadocia, lo que significa que Catalhuyuk probablemente era parte de una red comercial más grande. A cambio traían conchas del Mediterráneo y sílex. Eran maestros artesanos. Fabricaban desde puñales, puntas de flecha hasta textiles y las piezas de fundición de cobre más antiguas del Próximo Oriente. Arte, rituales y el misterio de la diosa madre. Bueno, ya conocemos el contexto en el que vivían nuestros artistas en Catalhuyuk. Ahora veamos el arte y los rituales, que son fascinantes. En por lo menos 40 de las 139 casas excavadas se hallaron pinturas murales con motivos geométricos, animales y humanos,
aislados o formando conjuntos, así como escenas de caza, de baile, rituales. Aquí vemos una de las casas donde se alcanza a ver una de las pinturas. Los fragmentos de muro se han trasladado a los museos para una mejor conservación. Las casas más grandes tenían las paredes decoradas con frescos impresionantes, de un realismo brutal, escenas de caza llenas de agilidad y astucia. Debía ser algo así, según las reconstrucciones que han hecho los arqueólogos. Esta pintura nos muestra una figura masculina que parece que está danzando. En palabras del arqueólogo británico Ian Hodler, un aspecto interesante de algunas de las pinturas de Catalhuyuk es que son muy enigmáticas y llenas de ambigüedad, muy difíciles de interpretar. Catalhuyuk sigue sorprendiendo. Estos murales pintados en rojos intensos y naranjas rojizos, los cuales se piensan están hechos de ocre rojo y cinabrio, se encontraron completos y son los mejor conservados hasta ahora. Como diría el arqueólogo, las dos propuestas principales por las que este nuevo descubrimiento puede aparecer son que el mismo es simplemente un diseño geométrico cuyo significado no está claro. Otra alternativa es que no es solo un diseño geométrico, sino que es una representación de ladrillos, una especie de estructura. Aquí vemos al equipo trabajando en una de las viviendas donde se han encontrado pinturas murales. El arqueólogo nos dice que solo han excavado un 4% de lo que es Catalhuyuk. En el Museo de Civilizaciones de Anatolia se exhibe este impresionante par de leopardos. Es un relieve en yeso. Los arqueólogos creen que los residentes agregaron repetidamente nuevas capas de yeso y pintura y que a lo largo de los años fue lo que finalmente dio esta apariencia más como de relieve, ¿no? Pero lo que más se repetía era el toro. Aquí vemos una foto probablemente en el lugar que fue encontrado al inicio de las excavaciones. Vemos la reconstrucción de cómo se vería. Los materiales para pintarlos debían ser los mismos que se trabajaron durante toda la prehistoria y los vimos en el segundo episodio en Los pintores del Paleolítico. Aquí vemos la misma pintura como está expuesta la original en el museo, donde literal se llevaron el trozo de pared completo y en los muros se empotraban altares con cuernos de toros reales. Aquí vemos unos cuernos de toro encontrados dentro de una vivienda de Catalhuyuk. En el Neolítico, el toro representaba la fuerza indomable y la consagración a la divinidad principal de su panteón, una mujer. Esta es la icónica mujer sentada de Catalhuyuk, una estatuilla de arcilla cocida que muestra a una deidad femenina desnuda, de formas generosas, dando a luz en un trono flanqueado por dos majestuosos leopardos o quizá otro tipo de felino grande. Los pliegues de su vientre flácido muestran el realismo de una mujer en el parto. Su cabeza no es la original, ya que cuando se encontró, pues no la tenía y han tenido que recrearla. Se encontró dentro de un contenedor de grano, lo que sugiere que protegía las cosechas. Durante décadas se pensó que estábamos ante una sociedad puramente matriarcal y matrilocal, donde el marido se mudaba al clan de la esposa y la descendencia se trazaba por línea materna. El culto a las diosas en las culturas antiguas no es una evidencia sólida de que funcionaran como sociedades matriarcales. Más bien, comúnmente se consideraba que regresar al útero cósmico era el objetivo final de cada alma después de la muerte. Desenterrada en 1961, data de alrededor del año 6000 a.C., lo que significa que fue elaborado poco antes del abandono de Catalhuyuk. Si bien la pieza mencionada anteriormente es la más famosa con diferencia,
El museo también cuenta con muchas otras figuras femeninas rotundas, probablemente representaba no solo la fertilidad humana, sino también el útero cósmico, es decir, la creación física del universo. En 2016 se descubrió una figura femenina, pero esta vez tallada en una piedra marmórea. La pieza intacta y sin partes faltantes mide 17 centímetros de alto y pesa 1 kilogramo. Con la forma de su cabeza, su peinado, sus manos colocadas debajo de su pecho y sus pies pequeños, esta figura exhibe características de Catalhuyuk, pero su fina artesanía la distingue de otras estatuillas. Desde el momento que yo vi esa figurilla, pensé inmediatamente en las monumentales mujeres desnudas del maestro colombiano Fernando Botero. Cuéntenme en sus comentarios qué opinan de esta comparación. Volviendo a la figurilla femenina, esta se exhibe en el Museo Arqueológico de Konya. La estatuilla se encontró cuidadosamente colocada bajo una plataforma junto a una pieza de vidrio volcánico. No es un vertedero como suele ocurrir, lo que nos lleva al siguiente tema. El misticismo también estaba bajo sus pies. Los habitantes enterraban a sus muertos debajo de las plataformas donde dormían. Los cuerpos eran plegados y a menudo introducidos en cestos o envueltos en esterillas pintadas de rojo. A veces, tiempo después, desenterraban los cuerpos, les quitaban el cráneo y los modelaban con yeso y ocre para recrear el rostro humano en rituales ancestrales. Uno de los casos más notables procede del edificio 42, el esqueleto de una mujer anciana abrazando un cráneo enyesado y pintado con ocre rojo. Este inusual hallazgo se interpretó como una suerte de rito de inauguración que sellaba el vínculo entre los ancestros y la nueva vivienda. Otro ejemplo procede del área conocida como el espacio 144, donde se enterraron 6 neonatos y un lactante antes de levantar encima la secuencia de las casas 65, 56 y 44. De acuerdo con los arqueólogos, la práctica muestra que para los habitantes de Catalhuyuk el nacimiento de una casa se sustentaba sobre los cuerpos enterrados, quizá como símbolo de la continuidad del linaje. Un hallazgo interesante fue una hilera de 11 huellas de manos dentro de una casa y sobre una plataforma funeraria. Muchas pinturas suelen concentrarse en torno a plataformas de entierro. Dijo el doctor Hodder, no entendemos realmente cuál es la relación. ¿Es una manera de comunicarse con los muertos? Otra idea sería que las pinturas están ahí para proteger a las personas de los muertos o para proteger a los muertos de la gente. Toda esta increíble historia fue sacada a la luz a principios de los años 60 por el arqueólogo británico James Mellard. Él fue quien propuso la romántica teoría de que Catalhuyuk era la ciudad santuario de la diosa madre. Sin embargo, la historia dio un giro oscuro. El gobierno turco expulsó a Mellard del país bajo la sospecha de vender antigüedades en el mercado negro, y las excavaciones se congelaron durante 30 años. Cuando los arqueólogos modernos liderados por Ian Hodder y Lynn Meskel regresaron en 1993, descubrieron algo diferente. De las 2000 estatuillas nuevas encontradas, aproximadamente la gran mayoría eran animales. Las mujeres representaban solo un 5%. Hoy sabemos que más que un matriarcado radical, Catalhuyuk era una sociedad pacífica, asombrosamente igualitaria, donde hombres y mujeres compartían el estatus y también las enfermedades. La malaria
de uno de los pantanos cercanos, la artritis y la anemia hacían que la esperanza de vida rondara apenas los 30 años. Catalhuyuk resistió 800 años antes de ser abandonada, viendo cómo la humanidad pasaba de la edad de piedra a la edad de cobre. Un experimento urbano único, sin calles, sin guerras y con un arte que aún hoy nos sigue conmoviendo. De vuelta en el estudio, no puedo evitar quedarme pensando en lo que significan estas paredes enyesadas, estas formas de arcilla. Catalhuyuk nos demuestra que el arte nunca fue un lujo secundario para el ser humano. Sus frescos dinámicos, sus relieves de toros y esa maestría para esculpir la piedra y el barro eran en realidad el pegamento social que mantenía unida una comunidad de 8.000 personas. Pintar y esculpir era su manera de procesar el nacimiento, la muerte y una nueva relación con la naturaleza. Y es que este es solo el inicio del asombroso viaje estético al Neolítico. En el próximo episodio nos despediremos de Catalhuyuk para adentrarnos, ahora sí, de lleno, en la explosión de culturas neolíticas. Viajaremos por asentamientos fascinantes como Asilar, Halaf y daremos un salto a Europa para maravillarnos con el arte de las culturas Pinca o Jamangia. Pero prepárense, porque haremos un puente en el tiempo que les va a encantar. Vamos a descubrir cómo el misterio y la abstracción de estas figurillas prehistóricas cautivaron por completo a los grandes escultores del siglo XX, quienes encontraron en el Neolítico la inspiración para revolucionar el arte moderno. Si les apasiona descubrir cómo el pasado sigue vivo en el presente y quieren apoyarme para poder seguir produciendo material como el que acaban de ver, no olviden suscribirse, darme un like y dejarme en los comentarios qué les pareció la vida en esta increíble ciudad sin calles. Gracias por acompañarme una semana más en Arte a través de la historia. Nos vemos en el próximo episodio.